Señal directa. Uno de los grandes temas, o al menos de los temas de moda durante las presentes campañas, pues han sido las llamadas fake news o noticias falsas. Al respecto nos comparte su comentario del día de hoy la maestra María Elena Hernández, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. José Ángel, muy buenas tardes, Josefina, y a todo el auditorio. Efectivamente, hablar de noticias falsas y agregando la necesidad de verificarlas, se ha convertido en un tema necesario, a veces de moda, y es tiempo de tocarlo con motivo de las elecciones en México. Sabemos que la multiplicación de noticias falsas, gracias a las oportunidades de creación y divulgación que permite la Internet, con sus redes sociales, sus blogs, las versiones en línea de las piezas periodísticas, han generado la necesidad de mecanismos de verificación informativa que demandan enormes esfuerzos. Verificar la información noticiosa antes de publicarla es una función inherente al trabajo periodístico. Es responsabilidad del periodista corroborar los datos antes de circular la noticia. Que hoy en día existan en el mundo occidental numerosos organismos dedicados a verificar o checar la autenticidad o falsedad de lo que publican los medios informativos y también circulan en las redes sociales, es simplemente kafkiano, absurdo, pero necesario. Las noticias falsas y las noticias manipuladas no son algo nuevo. Desde el surgimiento del periodismo industrial, ahora hablamos del periodismo postindustrial, siempre ha habido información intencionalmente distorsionada, sea por intereses políticos, por estrategias comerciales. Las noticias falsas también son producto de ignorancia y de la falta de oficio de periodistas, también de prácticas empresariales que sobrecargan a sus empleados y los someten a la urgencia de la inmediatez y a producir notas casi a destajo, salir primero, llenar todas las plataformas periodísticas sin importar cómo. Antes de que se popularizara el término anglosajón fake news, que significa noticias falsas, en México las noticias intencionalmente falsas eran conocidas como borregos y cortinas de humo. Un borrego informativo es en estricto sentido un efecto, el efecto borrego, que consiste en reproducir sin verificar información publicada por otro, normalmente por agencias informativas o por medios con cierto prestigio. Son borregos porque estos animales siguen al líder o van en manada, de forma que cortar y pegar información de otro medio o de una agencia de noticias con mucha frecuencia genera noticias falsas, información no verificada, publicada por el efecto borrego. La cortina de humo es una práctica militar que consiste en hacer humo para ocultarse del enemigo. En política y en periodismo, el término también se refiere a un suceso que atrae toda la atención pública para distraer o esconder un acontecimiento más grave. Esta explicación pueden encontrarla en varios artículos periodísticos. Yo consulté Cortinas de humo del periodista David Ayala en el diario peruano La Vanguardia y Se arreglan cortinas de humo de Rafael Tonatiuh en Milenio. Entre los fenómenos de ocultamiento informativo y distorsión de noticias, las cortinas de humo son bastante familiares para los mexicanos. En momento de tomas de decisiones económicas y de periodos electorales como el que estamos viviendo en el país, siempre hay cortinas de humo. Bueno, la exacerbación, el furor de esta práctica es una realidad que demanda aprender a distinguirla. Alfabetización mediática, para que el ciudadano comprenda, distinga, verifique y rechace aquellas notas, tweets, videos, publicaciones falsas o basadas en algo que sí ocurrió, pero cuya publicación fue manipulada. El costo de estar desmintiendo sandeces es muy alto, tanto en lo financiero como en lo social. Y aunque por el tipo de temas que tienen que verificarse, podemos pensar que es ocioso el trabajo de los grupos de fact-checking o verificación de hechos, hay que agradecerlo, principalmente en momentos decisivos como el que estamos viviendo.
¿Qué ganan quienes hacen circular noticias falsas? La explicación puede ser larga, pero en el actual periodo político que vive México, es obvio que se trata de orientar la tendencia de los votantes con respecto al periodo electoral y de generar incertidumbre y temor entre quienes tienen ciertas preferencias políticas. El 12 de marzo de este año hablamos aquí mismo en este espacio del nacimiento de Verificado 2018, un proyecto periodístico colaborativo cuyo propósito es denunciar las noticias falsas que circulan en la Internet relacionada con el proceso electoral 2018 en México. Verificado 2018 ha ganado la confianza de ciudadanos y de medios de comunicación, claro, excepto de aquellos que participan en la distorsión intencional de información en este proceso. Quiero compartir con el auditorio solo 3 datos que encontré en el trabajo de Verificado 2018 con respecto a noticias falsas sobre los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. En el sitio de Verificado 2018 ustedes pueden ver un menú horizontal que incluye, entre otras categorías, la de noticias falsas y la de verificaciones. Yo revisé minuciosamente noticias falsas desde el 12 de marzo en que inició Verificado hasta el día de hoy, para identificar los temas y el porcentaje aproximado de menciones de noticias falsas publicadas sobre Anaya, Meade y Andrés Manuel López Obrador. Traté de ser exhaustiva, sin embargo este ejercicio no pretende tener validez estadística. Entre el 12 de marzo y el 11 de junio, Verificado 2018 publicó 60 notas que fueron desmentidas, es decir, que son falsas, sobre alguno de los candidatos principales a la presidencia de México. De 60 notas falsas, 35 atribuyen alguna mentira a Andrés Manuel López Obrador, es decir, el 58% de todas las publicaciones falsas de hace 3 meses a la fecha fueron para denostar a Andrés Manuel López Obrador o para disuadir el voto a su favor. Sobre José Antonio Meade, Verificado desmintió 13 notas falsas de esas 60, es decir, el 22% del total de notas desmentidas por Verificado tienen algo que ver con José Antonio Meade. Y sobre Anaya aparecen tan solo 12 notas falsas, equivalen al 20% de las 60 que encontré en 3 meses de revisión. Las informaciones falsas sobre Andrés Manuel López Obrador, Meade o Anaya tienen en común prácticas recurrentes como fotomontajes, manipulación de videos, atribución de declaraciones o frases que nunca dijeron personalidades que sí existen, pero que se difundieron estas falsedades a través de cuentas falsas de Twitter o de otras redes sociales. Hay otra de las prácticas son noticias engañosas de medios de comunicación y de encuestadoras. Y también informaciones falsas publicadas con el formato y el diseño editorial de medios de comunicación que tienen prestigio. Entonces, el trabajo de Verificado 2018 continuará hasta el final del proceso electoral y se trata, como hemos comentado, de un esfuerzo colaborativo para que el ciudadano cuente con información precisa, rigurosa y confirmada a la hora de emitir el voto. Quedan unos cuantos días para que los agentes políticos preocupados por distorsionar los hechos hagan lo que saben hacer, mentir. Verificado 2018 y los ciudadanos tenemos que abrir los ojos y dudar de todo, siguiendo la máxima del periodismo atribuida a más de un autor. Si tu madre te dice que te quiere, compruébalo, verifícalo. Si lees, oyes, ves cualquier acusación contra alguno de los candidatos, no lo des por hecho, verifícalo. Cierro diciendo que sería muy interesante hablar sobre los temas que tuvieron que verificar los medios que participan en la iniciativa Verificado, pero ya se nos agotó el tiempo. Solo les menciono que a veces son cosas tan ridículas o asuntos tan ridículos como acusar a la esposa de Andrés Manuel López Obrador de ser hija de un nazi, o hablar de los zapatos o de los autos lujosos supuestamente que tienen, o bien de si el Papa indicó que no hay que votar por un candidato, esto con respecto a Andrés Manuel,
pero también podemos encontrar que a Anaya se le ha atribuido una declaración promotora del muro en la frontera de Estados Unidos con México, y a José Antonio Meade decir que la UNAM es priista. Entonces, los temas a veces ni siquiera valen la pena, pero desafortunadamente sumados con otro tipo de orquestación que se realiza desde los grupos políticos, finalmente generan incertidumbre. Así que agradecemos la iniciativa de Verificado e invitamos a toda la ciudadanía a que si tiene una duda, verifique y acuda a este tipo de fact-checkers o revisores de hechos que nos están ofreciendo información confirmada. Que han representado esta actividad de confirmar, como bien lo dice maestra, bueno, pérdida de tiempo, de recursos, de esfuerzos, pero qué bueno que ahora tenemos ya esta alternativa para que el ciudadano realmente se informe y tenga ese interés, ese agrado por conocer la verdad de las cosas y no quedarnos nada más con lo que se dice en las campañas, ¿no? Tenemos que hacerlo porque la verdad es que es muy importante lo que tenemos que decidir en conjunto. Y no nos importa si se atribuye a Meade que si gana el Santos Laguna el PRI será también campeón. Es decir, ese tipo de informaciones distractoras no tienen nada que hacer en el momento de decidir nuestro voto. Tenemos una gran responsabilidad en las próximas elecciones. Así es. Como siempre, agradecidos, muy amable. Gracias, José Ángel. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, y con esto nosotros tenemos que ir a una pausa para regresar enseguida con usted y la información nacional e internacional.